En el nombre de la antigua y nueva verdad, a los ilustrísimos cardenales que se hallan presentes en la sede apostólica, la humilde sierva del Cordero degollado, del Verbo humanado, Cristo crucificado, obligada por la dulce verdad y unidad de la Santísima Trinidad y en especial por su amoroso esposo, se ve obligada, y miren que digo obligada, a revelaros una cosa grata a Dios y útil a las criaturas, que Dios quiere renovar a su esposa Iglesia, sirviéndose de vosotros, ministros y miembros principales de la Iglesia. Os comunico por eso que ha llegado ahora el tiempo exacto y predeterminado en el que tal renovación se ha de hacer, y como pienso que ya os ha explicado el sumo pontífice y vicario de Cristo en la tierra, os invito pues de parte de la dulce verdad, y no lo digo con lengua humana, sino que si pudiera os invitaría con lenguas angélicas a concurrir a una obra tan grande y grata, cuya utilidad, por el puesto que ocupáis, creo que comprendéis bien. No piensen vuestras señorías ilustrísimas que es cosa que procede de criaturas, sino que reciban la de Dios como es en verdad. Os lo demuestra claramente la utilidad de su fin, aunque el comienzo parecerá dificultoso y ciertamente lo es. Hace falta, por tanto, que se despojen en todo de toda comodidad terrena y de todo respeto humano a las personas, aunque pocas están por encima de ustedes. Y es preciso que sigan al vicario de Cristo que ocupa el lugar del glorioso apóstol Pedro, y sean muy obedientes como los demás apóstoles lo eran para con él, los cuales no deseaban menos que el glorioso Pedro ir a la salvación de los pueblos y del género humano. Si me dijerais que aquellos habían estado en la escuela de Cristo cuando vivía en la tierra, yo les digo que también estáis vosotros porque tratáis continuamente su cuerpo y su sangre, y si también para esto hallareis excusa, os digo que miréis a los que os han precedido. Miren al glorioso Padre San Buenaventura, al docto y sabio San Jerónimo, y ese que en nuestros días ha dejado un gran ejemplo de santidad, como sabéis mejor que yo, desde el momento que debe de haber hablado y conversado con ustedes, el beatísimo cardenal Borromeo. Quieran recordar los beatísimos padres la dignidad y la autoridad que Cristo crucificado les ha dado para ayudar ahora a la obra que se ha dicho y comprenderán que Dios quiere que se haga. Hace falta que sean miembros sanos si quieren ayudar como conviene al vicario de Cristo en la tierra. Deben saber que a veces la cabeza no puede cumplir su deber porque los miembros están enfermos y otras veces los miembros se detienen porque la cabeza está enferma, pero no debe ser, ni quiero creer, que la cabeza o los miembros estén enfermos. Quisiera que hicieran el oficio de aquellos utilísimos miembros que son las manos que manipulan y que dan la comida, y quisiera que hicieran así mis beatísimos padres, que hicieran por esta obra todo lo que Dios les inspire y mueva a hacer, y por tanto ofrecieran la comida a la cabeza, porque a veces, ofreciéndosela, inducen a la cabeza a alimentarse junto con todo el cuerpo. Oh, quisiera que fueran miembros utilísimos de la Santa Iglesia para ofrecer la comida a nuestra cabeza y vicario de Cristo. La comida que le han de ofrecer consiste en impulsarlo a dar inicio a la obra que Dios desea tanto, por así decirlo. Él debe alimentarse con esta comida porque no debe tener otro alimento que hacer la voluntad de Dios, y deberán alimentarse con él todos los demás miembros, y así se tendrá un cuerpo sano e íntegro y no habrá ocasión para deplorar las enfermedades. Nuestra gloria debe de ser esta y conducir a las almas a Dios. Quered, quered tener esta gloria, y no es que tengáis que moveros a obrar principalmente por esta, no, sino solo para hacer la voluntad de Dios, y quered cumplir lo que dijo David, sacerdotes tui indunatur institutiam, et sanctitat exultens, que tus sacerdotes se vistan de justicia, y tus fieles canten de alegría. Salmo 132, versículo 9. Sois vosotros los que os tenéis que vestir, oh, que tenga que ser yo quien diga esta palabra, vestir. Oh, dulce verdad, en la Santa Iglesia no existe la Santa Justicia. Si existiera, existiría la unión contigo, pero en cambio hay una justicia llena de toda injusticia, oh eterno Verbo. No existe la justicia, sino que solo se consideran las cosas que sirven para la honra de las criaturas, y las que miran a la honra de Dios se pretende no verlas con la excusa de la misericordia. Misericordia que no es misericordia, sino lo contrario de la misericordia, porque conduce a las almas al último precipicio del infierno.
Ea pues, comportaros como vuestro prójimo y con vuestro prójimo, con los miembros de Cristo, de modo que Dios no tenga que llamar a esa misericordia falta de misericordia. Actuad con amor, sí, pero de modo que los votos hechos a Dios no sean olvidados por todos, porque el mismo David dice, Vovet eredite, haced votos y cumplidlos. Salmo 76, versículo 12. No queráis alimentaros ni de carne ni de sangre, porque la dulce verdad, dijo Pedro, su vicario, cuyo lugar ocupa el sumo pontífice, caro et sanguis non revelavit tibi. No te lo ha revelado ni la carne ni la sangre, Mateo 16, versículo 17, sino alimentaros del cuerpo y de la sangre de Cristo, y también del alimento de las almas descarriadas, comida que tenéis que ir a tomar a la mesa de la cruz, donde veréis que el Cordero degollado y Verbo humanado, embriagado por la salvación de las almas, se consumó todo y se entregó al oprobio de la muerte en la cruz. Oh, no dudo que si tomáis asiento en esa mesa y fijáis los ojos en Cristo crucificado, tomaréis de muy buen grado esa comida y no temeréis sufrir para conducir y devolver las almas a Él. No queráis haceros más grande que vuestra cabeza Cristo, el cual dijo que el discípulo no debe ser mayor que su maestro, ni el siervo mayor que el amo. Mateo 10, versículo 24. Recordad además lo que dijo el enamorado Pablo, que nosotros no somos deudores para con la carne, no, sino más bien para con el Espíritu, y hemos de vivir según el Espíritu, porque quien vive según la carne muere. Romanos 8, versículo 12. Ya pues, mirad de qué espíritu somos deudores, porque somos deudores del Espíritu de bondad que procede del Eterno Padre y de la sabiduría increada. Verbo divino que siendo tres personas, es un solo Dios en esencia. Somos deudores, pero ¿cuál es esta deuda? Primero, de entregarnos a Dios y luego de reconducir a Él, a nuestro prójimo, según podamos. Él se nos ha entregado y ha derramado toda su sangre para comprarnos. ¿Qué debe hacer, pues, la criatura deudora de esta sangre sino reconducir a las almas adquiridas con esa sangre? Mirad, mirad, Dios ha entregado a su unigénito y el unigénito ha entregado toda su sangre por las criaturas. ¿Cómo podrán los que se alimentan de la sangre y pueden alimentar a los demás dejar de llevar a Él a las almas compradas con su sangre? ¿Cómo podrán soportar que un alma adornada con la sangre de Dios vaya a la perdición y sea privada de Dios? No dudo mínimamente que si os despojáis completamente de vosotros mismos y os revestís de la dulce verdad, seguiréis sus huellas que fueron solo para conducir a las ovejas descarriadas y ponéroslas. ¿Dónde, Dios mío? ¿Dónde, Dios mío? En sus propios hombros. También vosotros tenéis que tomar la oveja descarriada de tantas almas y ponérosla en los hombros. ¿Y de qué manera lo tenéis que hacer? Tenéis que tomar vuestras fatigas y alimentaros de ellas, y alimentar a las ovejas, y alimentarlas con la palabra de Dios y con el ejemplo de vuestra vida. Si tenéis el deseo de esta obra, como quiero suponer que lo tenéis de la obra, de reunir a los Cristos consagrados especialmente, así los que están congregados en las órdenes religiosas y de sus esposas dispersas, si deseáis que observen sus votos y se despojen de todas las cosas que son menos que Dios, es preciso que os despojéis antes vosotros, porque el ejemplo mueve más que las palabras, y como dijo la primera verdad, el Verbo humanado, no basta decir Domine, Domine, Señor, Señor. Mateo 7, versículo 21. No es suficiente. Enamoraos un poco y tened sed y celo y deseo de encaminar a las ovejas, es decir, las almas redimidas con la preciosa sangre del Cordero degollado, y de reunir a los miembros con su cabeza que es Cristo, de modo que puedan cantar con David, Fili servorum torum sedevunt super sedem tuam. Los hijos de tus siervos se sentarán en tu trono. Salmo 132, versículo 12. Beatísimos padres, comprados vosotros también con aquella preciosísima sangre y elevados a tal dignidad que podéis alimentaros de ella a vuestro gusto, por así decirlo. Oh, esta sangre haga que podáis llevar a pleno cumplimiento la obra tan importante de devolver tantas almas descarriadas, adornadas con la preciosísima sangre derramada por el Cordero degollado, Verbo humanado y queridísimo esposo mío. Quiero deciros también que no estáis solos en esta obra, sino que tenéis muchos ayudantes, en particular 3 compañías escogidas y celosas de la honra de Dios y de la salvación de las almas, como debe ser vuestra gloria y vuestro fin, y que tal vez ya
os han dado esto a conocer. No os pongáis delante el trabajo, sino el premio. Os digo que será grande. Tened siempre en la mente lo que dice el enamorado Pablo. El premio es de uno solo, aunque son muchos los que corren. Primera de Corintios 9, versículo 24. Y vuestro premio debe ser llevar las almas a Dios, y por eso corred, corred. ¿Y por qué camino tenéis que corred? Por el camino de la caridad, porque esa obra, toda esa obra, debe hacerse y llevarse adelante por el amor y con amor. Procediendo de ese modo, la obra de Dios tan grande y grata será conducida con amor y el cuerpo bello y hermoso de la Santa Iglesia será reunido y reformado. Os digo que no debéis tomar estas palabras como si procedieran de una criatura, como ya os lo he dicho antes, sino de Dios mismo, primera verdad, porque es Él quien quiere reunir consigo, que es la cabeza, a todos sus queridos miembros. Es una obra promovida no por una criatura, sino por Dios mismo. Os lo repito para que os lo metáis bien en la mente, y os lo dice la boca de la verdad, en cuya verdad os ruego permanezcáis siempre. Jesús, dulce amor, transfórmanos en ti y transfórmate en nosotros, de modo que transformados así y unidos en ti podamos cumplir perfectamente tu voluntad. Os ruego me deis vuestra santa bendición, con la cual yo pueda crecer en la luz y rezar por tantas criaturas adornadas con la sangre preciosa del Verbo amoroso. Así os ruego rezar sin interrupción a Jesús, 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 amor. Desde nuestro monasterio de Santa María de los Ángeles junto a San Frediano, a 3 de agosto de 1586, la humilde sierva del Verbo humanado, Sor María Magdalena de Pazzi.